Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Estamos aquí en el podcast, quedamos en eso, en la sección Oklahoma Drill. Estamos su servidor, Miller Moreno y Mr. Showtime, Bonilla. Bonilla, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, gracias a Dios. Muy agradecido primero por la invitación. Aquí estamos. Sos el número 81. Sí, Jugás como receptor. sí, Tenés 48 anotaciones. sí, Te faltan 2 para 50. sí. Soy bueno en matemáticas. Contame, ¿qué pasó en el partido pasado? ¿Por qué no llegaste a las 50? Em, ¿Qué le podemos decir? Bueno, todos los partidos son partidos diferentes, digamos. Creo que también a veces ese partido también como con los compañeros del trabajo les pasé diciendo como, uy, madre, me faltan 2 para 50. Entonces creo Sí, que, porque tú me dijiste a mí, "Mae, ajá, creo que sí. Entonces creo que eso también a veces pasa una mala pasadilla. De hecho, la tuve para el 49, pero ahí el Divi hizo una buena defensa también, como que me distraje, donde la agarré y dije como, uy, el 49, me distraje un poquillo y creo que ahí fue donde el error ahí donde me distraje un poquillo. ¿cuánto quedó ese partido? Creo que quedamos, si no me equivoco, 27-0 ¿Contra quién fue? contra Dogs. Una defensa dura. Dogs tiene una defensa dura. Sí, ellos tienen una defensa muy, muy fuerte este año. Bueno, todos los años han tenido una defensa muy fuerte. Es un equipo que pega muy duro, entonces hay que tener mucho respeto. Bueno, y ya vos empezaste en Bears. Empecé en Bears. Bueno, en realidad fue el primer equipo que me dio la oportunidad, pero yo fui a entrenar joven, fui a entrenar con Sharks, con Tiburones. Una De hecho, tica. ese equipo sí, a mí ese equipo me gustó un montón. Lástima que llegué cuando ya se estaba deshaciendo, bueno, ya se estaba Desarmándose. desarmando, exacto. Entonces, pero igual aprendí demasiado de los que estaban ahí. De hecho, después de Tiburones creo que se hicieron Raptors. Ahí hubo como un pequeño cambio de Tiburones a Raptors. Yo fui a entrenar a Raptors. Tenía, si no me equivoco, estaba cumpliendo los 18 años Ujú. y en paz descanse, Paco me dijo que tenía que ser aguatero. Nunca se me va a olvidar y yo no seguía en Raptors. Yo dije, ¿cómo va a ser aguatero? Jamás. Le ponía demasiado en los entrenos y sentía que lo hacía bien y a mí no me pareció ser aguatero, entonces me fui. Y creo que los equipos no deberían de hacer eso con los jóvenes que llegan a jugar, más bien deberían de apoyarlos, deberían de enseñarles todos los que puedan, porque y creo que si uno es joven y uno llega a un equipo, creo que lo que deberían de hacer es como apoyarlo, intentar Dale el enseñar, crecimiento. sí, darles crecimiento, porque al final son las personas que van para arriba, entonces, este, de ahí, Bueno, aunque también es una lección de colaborar, ¿eh? sí, de También hecho fue entonces, como también como crecimiento personal, como dice, tiene que ser aguatero y yo no voy a ser aguatero. sí, Después sí, tu pasé, carácter es un carácter diferente en ese sentido. ajá, exacto, y igual, no, le voy a decir también, me agudó un poquito el hecho de que me dijeron que fuera aguatero. Dejé de jugar un tiempo, eh, o sea, me alejé totalmente, como dije, no, ya no quiero ser aguatero, y sí me alejé. Después, con unos amigos íbamos a la sabana a jugar Ujú. y fue donde estaba entrenando Bears y ahí fue donde ellos me dieron la oportunidad y ya yo se los he agradecido de todo corazón siempre. De hecho, cuando ya logró cuando me cambié, igual volví para el torneo flag ahí, cuando ellos estaban en el torneo flag, volví ahí con la familia, quedamos campeones, fue el año pasado, estuvo muy bonito ahí, pero igual yo siempre les he agradecido a ellos esa etapa porque fueron los que me dieron la oportunidad para ser ahora el que soy de hoy en día, digamos. Entonces, Bears es el equipo mm, más peculiar de todos. Es el equipo que entrena, 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 entrena y nunca entra en los torneos, ¿eh? sí, bueno, cuando yo empecé, nosotros entramos a 2 torneos. De hecho, si no me equivoco, a San Aldía salimos. Creo que fuimos como el mejor debutante, si no me equivoco. Eh, ya después la segunda temporada no nos fue tan bien. Y ya la tercera ya se cambiaron el nombre, que ya creo que fueron otro nombre. Y creo que ahí fue donde yo decidí pasarme a Leones. No Ujú. quería como seguir como otro nombre, quería como tal vez pasar a otro equipo ahí, entonces por eso me decidí. ¿Por qué Leones y no Toros? ¿Por qué Leones y no en ese tiempo cuál estaba? ¿Qué otras opciones tenías?
En ese tiempo creo que estaba León, estaba Toros y estaba Bulldogs, pero creo que había escogido Leones porque, bueno, en ese entonces, antes había como un proceso poco como peculiar a la hora de, digamos, el campeonato terminaba y antes estaba el partido de las estrellas, que Ujú. era el Caribbean Bowl, y estaba de entrenar con la Cele. Y entonces te ponían a escoger alguna de las dos. Digamos, o usted escogía el partido de las estrellas o escogía ir a entrenar con la Cele. Y de ahí yo escogí ir a entrenar con la Cele porque de ahí, en ese momento de ahí, podría decir que sería una de las mejores generaciones que ha habido de una selección, digamos, en Costa Rica. Ujú. Y de ahí, yo me acuerdo, era emocionante el hecho cuando me dijeron, ¿cuál vas a escoger? Y yo dije, bueno, yo voy a ir a los entrenamientos de la selección. Y de ahí, a mí nunca se me olvidó, yo me acuerdo, yo no tenía casco, ahí era como un poco complicado porque este deporte siempre ha sido un poquito como el que tenga más, ¿verdad? Y en ese momento yo no tenía como para comprar, siempre, Sí, los suplementos son algo caros, sí, ¿sabes? ahí siempre me ayudaron y era todo porque yo me acuerdo, yo fui a los entrenos de la CL, estaba Waze ahí en ese toque, hasta un día Waze me prestó el casco y yo todo feliz, yo, Waze me prestó el casco contando a los compillas. Ahora, Weiss es un jugador de Bulldogs. Weiss era como, o sea, de los jugadores más representativos de ese tiempo. Él marcó, era un running back de Sí, Bulldogs. podría arriesgarme a decir que sería el mejor running back de la historia de Costa Rica, tal vez podría decir. Por eso está en el top 10, Podría decir. está en el, sí, Top sí, 5 diría, top top, 5 sí, top yo creo 5 ahí, y era muy atlético. era muy Hasta atlético, salió en un programa de tele sí. de Canal 6 también, Sí, sí. salió un programa de tele ahí, una época muy bonita de esa época. Y a mí me gustó ir a los entrenos de la selección. Nunca se me olvida, de hecho, estaba Scott. En ese momento él era el quarterback. Y me acuerdo que él era un top, ¿no? O sea, él iba a jugar a varios países, le pagaban Ujú. por eso. En Alemania Y iba. o sea, ir a choparle pasa a Scott era demasiado, digamos. Hasta me acuerdo que el primer entreno, así, o sea, se lo juro que yo no le solté ni un solo pase a Scott. Y cuando hicieron la pausa, yo me acuerdo que él me llamó y me llegó y me preguntó cómo me llamaba yo y yo le dije Bonilla y me dio la mano y yo me fui para la banca, pero me sentía, bueno, y fue algo fue muy bonito. De hecho, cuando estuvimos entrenando para ese momento, creo que iban a hacer algo como un centroamericano, no sé qué, al final qué pasó. Al final solo jugamos contra Panamá. No sé si ha sido la única vez que le hemos ganado a Panamá, la verdad no sé, yo estaba ahí como, pero ¿Anotaste en ese partido? ese partido no anoté, pero pasó una jugada muy espectacular, la verdad, porque digamos, yo era novato, tenía 18 años, creo que y era con los momentos que uno está más nervioso, está más pollo, ir a jugar con la selección, o sea, ¿Dónde fue ese partido? ese partido fue en el Cuti Monje, Ujú. jugamos contra Panamá. Yo estaba emocionado porque creo que jugar con la selección Sí. es un peso más que jugar contra un equipo, digamos. Entonces, ese partido fue muy emocionante. Yo jugaba de slot y recuerdo que Explícanos qué es slot. slot es como el receiver más pequeñito, como La como el ruta que más queda corta. ahí más cortito. Y en ese momento también habían receptores muy altos, entonces era como ellos los que estaban ahí y había que como aceptar, digamos, en ese momento, digamos, de la jerarquía que ellos tenían, entonces uno llegaba como a aprender y más bien estaba ahí. Entonces fue como muy gratificante. Me acuerdo que en ese momento Coach Johan me metió, que también fue uno de los por los que yo me pasé ahí a Leones. Nunca se me va a olvidar, estamos en el huddle, cuando estamos avanzando, Panamá iba ganando y en eso, en una cuarta oportunidad, y era una cuarta y siete, no me recuerdo muy bien, y ya sale, ya Scott llega y dice la jugada, estamos todos, me acuerdo, y fue, puya, yo me sentía grande porque estaba en el huddle con los grandes, y de ahí, ya vamos a hacer ya hacemos la formación, Scott me dice que haga un poste, que es como mi ruta favorita, Ujú. y nunca se me va a olvidar, yo salgo en poste, asustado porque los panameños eran gigantes. Gigante, sí. Y me acuerdo que salgo en el poste y donde yo hago el quiebre y vuelvo a ver a Scott y Scott me estaba viendo y yo no lo podía creer.
Y de hecho a él como que él iba rolando porque lo iban a capturar. Y nunca se me va a olvidar, yo veo que él me está viendo y yo no lo puedo creer que me esté viendo, me la va a pasar. Y me la pasa. Y yo no lo podía creer. Y él lo que es bien inteligente, porque él sabía que si él me la ponía como a yo agarrarla y iba a dar vuelta, me iban a matar. Entonces él me la puso justamente donde yo me tirara. Y yo me tiré y, digamos, y La la ganaste. agarré y me acuerdo que me levanté, fue primero y 10 y todos estaban gritando y me acuerdo que después hicimos el horror, todos me pegaban el casco, me acuerdo, güey, ese Scott, y fue puño, yo me O sentía sea, estás grande entre los grandes. ahí, Un digamos, niño de 18 años grande entre los grandes. un niño de 18 años ahí, y me acuerdo que después de esa jugada, en la siguiente jugada, le hicieron un pase a Edwin y O anotamos. sea, vos estuviste bien arriba, pero te alejaste del fútbol. ¿Por qué? Me alejé del fútbol en un momento, ahí, digamos, bueno, recuerdo que antes de ese fue el Caribbean Bowl. También fue muy emocionante. Recuerdo que creo que esa fue la primera vez en la historia que le ganamos a una representación de Estados Unidos. Ujú. Tanto que, bueno, ese día hubo una tormenta. Y al otro día, bueno, el año siguiente ellos pidieron jugar en una cancha soleada y nos metieron como 70-0. Entonces, y fue muy emocionante ese partido también porque era como mi primer partido, como con una ahí representación. Y yo me sentí muy mal también porque todos se estaban calentando y yo no tenía casco y yo sentía como que se estaba burlando de mí ahí un poco, entonces yo me sentía como feo, así como extraño, y yo como ahí sí, no tengo casco, y sí, está ahí. Y yo intentaba hacerlo lo más bien posible, pero igual yo me sentía mal porque no tenía casco. Y ya, en fin, pasó eso y me acuerdo que al principio del partido tiran un pañuelo, que faltaba un hombre en la cancha. Y resulta que el que faltaba era yo, entonces fue como un ímpetu porque cuando llega el coche y que falta un hombre en la cancha, ¿quién es? Bonilla, ¿dónde está Bonilla? Y me recuerdo que, o sea, en ese momento nadie me conocía y me acuerdo que todos volvieron a ver y fue como, ay, ese es el mal que no tiene casco, el que falta. Ah, Y yo fui como, hey, era yo y fui, y entré y fue como un ímpetu. Después de pasamos a Leones, después lamentablemente tuve una lesión en el dedo ujú. que ahí me complicó y creo que también y uno a ser joven y tener creo que malas amistades. Y me fui mucho en el camino de la fiesta, ahí lamentablemente y la cocaína también hizo una mala pasada de mí y también pasé mucho tiempo sin jugar Consumiendo. por estar consumiendo, por estar ahí de fiesta y todo eso. Y Ok, dejaste el deporte, entraste a las drogas, eh, como recreación o se te hizo un hábito inmanejable. digamos que no era como por recreación, era más como por ¿qué lo podemos decir? Como por trabajo, lamentablemente. Entonces, di, ya verlo así, también como recreativo, trabajo, así, era mal, en realidad era mal hecho. Y más bien lo que me estaba haciendo era un daño a mí mismo, perdí muchos años de mi vida, la verdad, son cosas que, Oye, obviamente, se arrepiente uno, pero ¿tú jugaste consumiendo drogas o no, digamos, no, nunca? no, no. Ok, Sino, digamos, en la época que, digamos, cuando estuve con Bears, cuando en el momento de la selección, ahí, digamos, consumías. nunca consumía, ya fue después de la fiesta, los amigos, donde que le dicen a uno para irse de fiesta y todo eso, y ya fue donde, digamos, y se hizo, pero digamos, en el campo no, nunca, ¿Cuántos años duraste? digamos, para recordar tal vez un poquito, tal vez fueron como unos 6, 5 años, digamos, que no quería saber nada del fútbol. De hecho, fue hasta pandemia y agradecerle un poquillo ahí a Elías, y él fue como el que me dijo ahí, me sacó y sabía que estaba ahí muy malos pasos y me decía, mira, ¿por qué no volvés a entrenar? Y que esto y el otro. Y a veces no le hacía caso, otras veces como que me quedaba pensando como que sí o que no. Y hasta que un día yo llegué y le dije, le dije, qué huevón, puedo ir el domingo. Y me dice, llegate. Y casi que sí, él del rescate casi que fue uno de los que me dijo que volviera, digamos, y yo se lo agradezco a él de todo. Casi que yo
y volví con mucha fuerza porque ya después me interné, tuve que llevar un proceso, obviamente, para ir, para cambiar, ¿verdad? Ser una nueva persona y me ha ayudado Fútbol. en el fútbol, sí. Ok, entonces recapitulemos. Estabas como en el cielo, en lo alto de tu carrera, 18 años, en medio de Scott, de Wise, luego seguías jugando en la selección, estabas teniendo grandes atajadas, te estaba yendo bien en este deporte, la fiesta llegó, te fuiste al carajo, llegó pandemia, y ¿cuándo te diste cuenta que tenías que parar eso? Vamos a ver, creo que me di cuenta que tenía que parar cuando, vamos a ver, bueno, casi caí en prisión también digamos, por las drogas, entonces, creo que también fue como un alto en ese momento, saber de que estaba haciendo malas cosas y que no lo estaba haciendo bien, entonces, en ese momento, eh, digamos que yo le daba mucho la espalda como a la familia, como no tal vez dejarme ayudar, entonces, ya para ese momento yo les dije que quería cambiar y que, que me ayudaran. Y en ese momento ellos respondieron ya después de que, como diciendo, ellos me querían ayudar antes, yo nunca me dejé ayudar. Ya después cuando quise, ellos por dicha respondieron. O sea, te redimiste, Me redimí, sí, volviste. volví. ¿Ese anillo te lo ganaste antes o después? No, ese anillo me lo gané después, por eso No, pues no andas. lo traje. Sí, de hecho hay una historia vacilona porque, bueno, ese fue el del Estadio Sí, lo Nacional, muestras a. ese fue el del Estadio Nacional. Y el de la CRFL, fue un recuerdo muy bonito porque mi hijo estaba naciendo. Y, obviamente mi familia siempre ha sido muy deportista. De hecho, ojalá si él un día vuelva a ver este programa ahí, que ojalá que espero que haga deporte y que el que sea, porque ahí toda la familia, todos los bolillas han sido deportistas toda la vida. Entonces es algo que ya viene dentro del apellido. Ajá. Ya mi abuelo, mi tía, todos los bolillas siempre fuimos deportistas. Entonces ahí ha sido así. Y de hecho, para ese anillo estábamos entrenando y 3 días antes me atropelló un carro. 3 días antes me atropelló un carro, o sea, más al lado no podía ser. Todos se cagan de la risa porque, ya, ¿y cómo me van a atropellar? Y si me atropellan, me Sí, yo acuerdo. vi esa historia, yo vi esa Me historia. atropellaron 3 días antes de jugar en el Estadio Nacional y yo creo que era tantas las ganas que yo quería jugar en el Estadio Nacional porque iba a ser algo histórico que ya, y había que jugarlo. Y yo ese partido yo fui más que bravo que no creo que otra cosa. Y lo jugué ¿Hiciste con algún touchdown? ese día, hice una anotación. Wow, qué lindo hacer. Sí, ahí se nos dio, gracias a Dios, ahí ayudando al equipo. En realidad fue para ayudar al equipo y yo lo hice, y casi que lo hice por mí hijo ese día, porque tenía muchas ganas de hacerlo y casi que fue por él ese día ahí corriendo. Mira, vos sos Mr. Showtime en redes sociales, pero ese Showtime, esa forma que vos tenés de llevar el deporte, súper fotogénico, te gusta estar en eso, te gusta mostrar lo que eres, lo que has logrado, lo que llegas, ahora tiene un trasfondo, porque yo veo que cada foto tuya, cada reconocimiento tuyo es un símbolo de que venciste un demonio muy grande que es la adicción a las drogas. Ah, sí, claro, Y ese anillo es una representación increíble de esa redención, bonito. sí. Oye, y que también en el fondo, digamos, una de las razones por las que yo dejara de drogarme, digamos, fue, digamos, también el fútbol americano, digamos, que para un partido que me convocaron para la CRFL, el primero vuelvo con la CRFL y todo, y ese partido fue un desastre. Elías, me acuerdo, me regañó todo, me dijo, "Mae, ¿qué está haciendo? O sea, usted no tiene aire". Y yo dije, no, eso no, no estoy haciendo nada. Y fue donde cambié y de hecho, me lo agradezco a Dios y a mí mismo porque me ha cambiado mucho, digamos, en todo sentido. Este, y ahora estoy en la U, ¿Estás estudiando? estoy estudiando, ¿Qué sí, gracias a estudias? Dios, estudio ingeniería de sistemas y trabajo, tengo un trabajo normal, ahora sí trabajo y intento, igual, a veces fallo, pero igual intento y cada día ser mejor persona, ahí intentándolo. Nos diste una historia increíble. Muchas gracias de verdad, Bonilla, por venir. ¿Le Pero vas a dije, mandar un saludo a quién o qué? bueno, y quiero mandarle un saludo a mis compañeros, la verdad, desde Bears hasta Leones, porque en realidad sin ellos yo no hago nada, la verdad. Casi que el brete que hacen ustedes, yo lo tengo que terminar.
Y ahí, sin ustedes yo no sería nada, la verdad. Entonces, mandarle un saludo a mis compañeros y a mi hijo, obviamente, que espero que el día que vea esto, le den ganas de hacer algún deporte ahí, el que sea. Y ahí, Ok, el domingo ustedes juegan contra el domingo jugamos contra Tigers. Tigers. Ok, si llegas a las 50, vamos a tratar de estar ahí. Ah, ok, Los bien, 50 puntos. Vamos a tratar de estar ahí. Y si llegas a los 50, vas a celebrar con nosotros. Quedamos en eso, ¿te parece? Nos tomamos, aunque sea la foto, aunque sea el final del está partido, por bien. tus 50. Bueno, y esta es una excelente historia. Esto es Quedamos en eso, la sección Oklahoma Drill. Muchas gracias por vernos. Los invito a que nos sigan, a que nos apoyen, a que estén con nosotros. Es un proyecto que está creciendo, como todos, y muchas gracias. Y quedamos en eso. Bueno, ya. Gracias, Miller.